Hola y bendiciones. Bienvenido al canal Camino, Verdad y Vida. Mi nombre es Paul Gutiérrez y quiero hablarles de un tema de la Biblia que creo que es de mucha importancia. Espero que sea de mucha bendición para su vida, así que le pido que ponga mucha atención. El tema de hoy se llama ¿Cómo ser un buen líder cristiano? Es muy importante para los cristianos ser buenos líderes, porque tenemos que inspirar a las personas a seguir el camino correcto. De hecho, según un diccionario, la palabra líder es aquel que tiene la capacidad de inspirar, guiar a individuos o grupos. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que inspirar a los demás. Somos luz y estamos en un mundo de tinieblas. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros que tenemos la luz podamos brillar y que los demás puedan seguir esa misma luz y convertirse en luz. Entonces tenemos que inspirar a los demás para que puedan conocer de Cristo y que puedan tomar esa decisión tan grande de ser cristianos también. Y no solo eso, sino que cuando hayamos madurado en la fe y sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y somos cristianos productivos, entonces es muy importante que inspiremos a los otros cristianos que aún no se han comprometido tanto para que ellos también puedan hacerlo. Así que no podemos pensar que eso de liderazgo es nada más para el pastor o para el predicador o para el profeta o el ministro de alabanza. No, todo cristiano debería, en mi opinión, llegar a ser un líder cristiano. Y cuando digo líder, no me refiero a un líder en la iglesia, como ser un diácono o un predicador. Son cargos buenos, son cargos importantes. Y si tienes el llamado de eso, pues te invito a que hables con tu pastor y que trates de llegar a ser eso. Pero no se refiere solamente a eso, sino que en nuestras vidas diarias debemos mostrar liderazgo, debemos ser líderes en todo. Y quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos, el 8, el 9 y el 10. Aquí Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De aquí hay 3 puntos que podemos aprender de esas palabras de Pablo para aplicarlas en nuestras vidas y ser buenos líderes cristianos. Y entonces son las siguientes. En primer lugar, debemos ser humildes. Vea que Pablo empezó este pasaje diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo era un hombre, o sea, la importancia de Pablo era muy grande porque él tuvo un ministerio muy grande. De hecho, le predicó a los gentiles mientras la mayoría de los apóstoles se quedaban en Jerusalén a predicarle a los judíos, nada más. Pero Pablo fue por todas partes para predicarle a los gentiles, a las personas a los que nadie les quería predicar. Por si no saben, los gentiles somos cualquier persona que no somos judíos. ¿Okay? Entonces,
Antes solamente se predicaba a los judíos y Pablo fue el primero que empezó a predicarle a los gentiles acerca de las buenas nuevas de salvación. Él fundó tantas iglesias, le evangelizó tantas personas, hizo tantas cosas. De hecho, el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que se escribieron fueron de Pablo. Y sin embargo, él dice: a mí que soy el menos que el más importante. Pablo era un hombre bastante humilde. Él tenía mucha humildad. Ahora, no podemos confundir esto con humildad falsa. Tenemos que de verdad, de todo corazón, ser humildes. Y tampoco es mentir. Uno no va a estar mintiendo que si alguien dice: usted hizo tal y tal y tal cosa, ¿verdad? No, yo no lo hice. No, eso no está bien, eso no es humildad, eso es mentira. Sino que uno lo que podría decir es: sí, yo lo hice por gracia de Dios. Eso es humildad. Ahí sí estamos mostrando humildad sin mentir. Entonces debemos ser humildes. Tenemos que aprender del ejemplo de Cristo, de hecho. Vamos a leer un pasaje que está, un versículo que está en el libro de Mateo. Mateo 11, 29. Que aquí podemos encontrar acerca de la humildad de Cristo. Y dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Cristo era humilde. Cristo, que era Dios, es Dios, Él es humilde. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos mucho menores que Dios, mucho más inferiores que Él, cómo no vamos a ser humildes? El gran Dios todopoderoso es humilde. Entonces nosotros con mucha más razón deberíamos ser humildes. Incluso Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro líder supremo y nos dice que tenemos que aprender de Él. En una ocasión Él dijo que el estudiante nunca será mayor que el maestro. Y entonces, si Él es humilde, nosotros no podemos pretender ser arrogantes. Tenemos que ser humildes también. Ahora, debemos tener un concepto correcto acerca de nosotros. No tenemos que pensar que somos, como dicen, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Porque en realidad nuestro valor nos lo dio Dios mismo. Porque cuando no conocíamos de Dios, la verdad es que no valíamos nada, porque al morir, si hubiéramos muerto así, no nos vamos no tendríamos la salvación. Entonces lo que hubiéramos recibido es la condenación. Pero Dios nos justificó, nos salvó. Él nos dio la salvación y nos dio el valor que tenemos. Sin Dios no somos nada. Entonces tenemos que tener un concepto correcto acerca de nosotros mismos. Sin Dios no somos nada, pero Él nos hace especiales. Y hay que tomar en cuenta que un líder vive para servir. Hay una frase que decía un amigo mío y me gusta mucho. Dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque debemos servir a los demás. A veces se cree que un líder es alguien a quien se le debe servir. De hecho, lamentablemente, muchos presidentes, muchos diputados, incluso algunos pastores, piensan que la gente tiene que servirlos a ellos. Y no. Un líder es el que debe servir a las personas. Debe buscar el beneficio de los demás.
y no hacer nada que perjudique a otras personas. No está mal buscar algún beneficio propio. Lo malo es hacerlo a costas de los demás. Entonces, un buen líder va a buscar el beneficio de los demás, y si busca algún beneficio propio, que no sea algo que vaya a perjudicar a los demás y que sea algo personal. Yo no voy a usar mi ministerio cristiano para buscar beneficio, porque no se trata de eso. Si yo voy a recibir alguna paga, que mi paga venga de Dios. Con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, los pastores no tienen que recibir beneficios, por ejemplo, los beneficios económicos de la congregación. No me refiero a eso, porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Pero si yo soy un líder cristiano, yo tengo que tratar de buscar el beneficio de los demás antes del mío. Ya si soy un obrero de tiempo completo en el ministerio de Dios, pues sí, necesito, como dice la Biblia, mi salario. Pero ya eso es diferente, ya eso es otro tema. Pero quería mencionarlo para que no usen lo que yo digo para decir que los pastores no deberían recibir ningún beneficio económico de la iglesia, porque eso está bien, que lo reciban. Pero sí debemos buscar antes el beneficio de los demás. El segundo punto es que debemos guiar a otros hacia el camino de la salvación. En el segundo versículo que leímos, en el primer pasaje, en Efesios, decía algo muy importante acerca de esto, porque Pablo estaba diciendo que a él se le dio una gracia, pero la gracia era de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, hay que predicar el evangelio a los demás. Eso es muy importante. El evangelismo no es solamente para el pastor, no es solamente para los líderes de la iglesia, los diáconos. El evangelismo es para todos. Y eso lo podemos encontrar en Marcos 16, versículo 15. Este versículo es lo que llamamos la Gran Comisión. Y dice Jesús, hablando Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cristo aquí le está hablando a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una estructura, un edificio. No, eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo, la iglesia de verdad. Y entonces Jesús nos está hablando a la iglesia. Debemos evangelizar. Tenemos muchas formas de evangelismo. Antes, una de las únicas formas de evangelizar era ir a tocar puertas y hablarles de Cristo. Pero hoy en día tenemos tantas formas. Bueno, y hacer campañas, ¿verdad? Se tocaban puertas, hacían campañas de evangelismo. Y a veces eso da vergüenza, ¿verdad? Porque a muchas personas no les gusta ir a tocar una puerta, hablar con un extraño. Pero hay tantas formas. Hoy en día tenemos las redes sociales y se comparten chistes, se comparten cosas que se han hecho durante el día, se comparten fotos de uno mismo, de la familia. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en compartir un versículo de la Biblia? Y se supone que si somos cristianos debemos estar leyendo la Biblia constantemente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si al leer la Biblia encontramos algún versículo de nuestra lectura diaria y lo compartimos en Facebook? ¿Damos alguna explicación
O si no sabemos explicarlo, simplemente compartimos el versículo. De hecho, sería mejor que si no lo entendemos muy bien y no sabemos explicarlo, que estudiemos ese versículo, ¿verdad? Y tratemos de darnos cuenta qué significa para poderlo explicar. Eso sería genial. Pero si no se pudiera, con solo que se publique el versículo, muchas personas van a ver esa publicación. Hay personas que tienen 1000 amigos en el Facebook o en el Twitter, tienen 1000 seguidores y en WhatsApp tienen no sé cuántos contactos. Y entonces son muchas personas las que estarían viendo eso. O alguna imagen, hay muchas imágenes que tienen mensajes cristianos. ¿Qué pasaría si todos los días publicáramos algo así? Eso es una clase de evangelismo. Y con nuestro ejemplo, de hecho, ese es el evangelismo más importante, nuestro ejemplo. Hace algunos días yo estaba esperando bus y en eso pues llegó un carro y me llevó al lugar donde yo iba. Llevó también a una señora y a su hija. Yo no las conocía. Entonces, si yo hubiera sido quizás mal portado, quizás yo diría, bueno, no nos conocemos. No voy a dar un mal testimonio porque como ella no me conoce, no importa. Bueno, gracias a Dios no soy así. Trato de ser siempre igual, esté donde esté, ¿verdad? Siempre trato de ser una persona íntegra, ¿verdad? Porque eso es lo que todo cristiano debería ser. Cuando estoy con personas que conozco, cuando estoy con personas que no conozco, cuando estoy solo, no importa, siempre tenemos que ser así. Entonces, si yo hubiera sido la clase de persona que cuando estoy con personas desconocidas soy mal portado, quizás yo hubiera dicho en ese momento, bueno, no importa, puedo actuar como sea porque no nos conocemos. Cuando ya estábamos llegando, ellos empezaron a hablar acerca de cosas de la iglesia. Y entonces la señora dijo, ah, sí, Paul es muy serio acerca de eso, hablando de mí. Y entonces yo me quedé viendo y digo, pero ¿de qué están hablando? Porque yo no estaba escuchando, estaba en ese momento hablando con alguien por teléfono, pero ya había dejado de hablar. Entonces pregunté, ¿de qué están hablando? Ah, de la iglesia, que a usted le gusta mucho ir a la iglesia. Y me quedé sorprendido porque primero sabía mi nombre. Yo no la conocía, pero sabía mi nombre. Entonces lo más seguro, sí nos conocíamos, pero yo no me acordaba porque a veces uno conoce a alguna persona y no se acuerda, ¿verdad? Porque no la conoce muy bien. Y entonces, si yo hubiera sido mal portado, entonces ella hubiera sabido que yo, el cristiano, estaba siendo mal portado. Qué mal testimonio hubiera dado yo en ese momento. Pero entonces por eso tenemos que cuidar nuestras acciones y evangelizar con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Siempre ser personas íntegras en todo momento. Y tenemos que evitar hacer lo malo. Tenemos que también evitar poner obstáculos a los demás. Esto es un tema un poco interesante, los obstáculos. Vamos a ir a Romanos 14, 13 para hablar un poco de eso. Porque a veces le ponemos obstáculos a los demás sin siquiera darnos cuenta. Y entonces les voy a decir a qué se refiere eso de los obstáculos. Y dice el versículo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque incluso a veces uno hace cosas que uno dice eso no está malo. Por ejemplo, hay personas que no comen cerdo porque creen que es pecado, pero uno dice, bueno, es que para mí eso no es pecado, está bien. Pero si uno empieza a comer cerdo delante de esas personas, quizás esas personas van a creer que uno es pecador
y entonces ya ahí uno está dando un mal testimonio. O quizás ellos van a decir, bueno, esa persona está comiendo, voy a comer yo también. Pero luego la conciencia les va a afectar a ellos porque ellos van a decir, wow, pequé. Y entonces, por eso tenemos que cuidarnos. Hay personas que creen que jugar juegos de naipes es malo. Hay personas que no lo creen. La persona que cree que es malo, si lo hace, está pecando porque está haciendo algo que cree que está mal. Pero si yo no creo que eso es pecado y yo juego, entonces estoy bien porque estoy haciendo algo con la conciencia limpia. Pero si estoy jugando delante de la persona que cree que es malo, ahí estoy haciendo algo malo. Entonces tenemos que cuidarnos de no poner obstáculos a los demás. Y otra cosa importante, a veces es un poco difícil. En ciertos casos esto hay que dejárselo al pastor o a algún líder de la iglesia, pero en ciertos casos no es necesario. Si uno ve que el hermano o la hermana está haciendo algo malo, uno debería corregir a esa persona. Decir, no hermano, es que eso no se debe hacer. Y uno puede ir a la Biblia y explicarles por qué eso está mal y por qué no lo deberían hacer. Entonces, hay que tratar de ayudarle a los hermanos de la iglesia a saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, si yo veo que el hermano está haciendo algo, quizás esa persona no sabe que está mal, entonces yo debería decirle, no hermano, eso no está bien, no haga eso. Ya si la persona lo está haciendo conscientemente, sabiendo que está mal, está bien, uno podría decirle algo, ¿no? Eso no está bien. Pero ya si persiste y sabe que está mal y lo hace, ya ahí hay que hablar con el pastor, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como dije, guiar a otros hacia el camino de la salvación. Eso es muy importante. El tercer punto es que debemos enseñar lo que sabemos a otras personas. Hay un versículo en Colosenses que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Y quiero leerlo en ese momento, que es acerca de este punto que acabo de mencionar. Y dice lo siguiente: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora hay que entender que aquí cuando dice hombre, la palabra hombre muchas veces se refiere a un ser humano. Entonces la palabra hombre no necesariamente significa alguien de género masculino, porque si vamos a la raíz de la palabra hombre, lo que significa es una persona. Entonces hay un hombre masculino y hay un hombre femenino, que sería la mujer. Pero entonces no pensemos que eso es algo que solamente a los hombres nada más y a las mujeres no, sino que a las personas. Entonces, viendo eso desde otra perspectiva, podemos decir: a quien anunciamos, amonestando a toda persona, enseñando a toda persona en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona. Así sería una forma para que lo puedan entender un poco mejor, para que no crean que la Biblia solamente le está dando prioridad a nosotros los hombres, ¿verdad? Entonces, debemos enseñarle lo que sabemos a todas las personas que podamos. Lamentablemente hay algunas personas que creen que cuando tienen algún conocimiento especial deberían guardárselo y no enseñárselo a otra persona, pero eso no está bien. Si yo sé cosas de la Biblia que otras personas no saben, mi obligación es enseñarlo, porque nada de lo que tenemos es de nosotros. Si tenemos conocimiento es porque Dios nos dio ese conocimiento, porque el Espíritu Santo nos alumbró y nos ayudó a llegar a ese entendimiento. Entonces, cuando Dios nos da algo,
no es solamente para nosotros, sino que es en beneficio de la iglesia. Y por esa razón no tenemos que guardarnos lo que sabemos. En una ocasión yo trabajaba para un hombre que diseñaba páginas web. Y entonces una vez yo le pedí que me enseñara un poco acerca de lo que es el código HTML, que es un código con el que se crean algunas cosas de las páginas. Y entonces él me dijo, bueno, a usted yo le voy a enseñar, porque yo sé que es nada más para uso personal, porque yo tengo una página web y me gusta que se vea bien. Y entonces me enseñó, pero me dice, y yo a otras personas no le enseño eso porque es mi trabajo y no quiero tener competencia. Pero ya en el ámbito cristiano ya eso no está bien. Eso no está bien para nada, porque si sabemos algo, más si tiene que ver con las cosas cristianas, con las cosas de la vida espiritual, debemos enseñarlo a otras personas. Si nosotros tenemos un entendimiento, ¿por qué tenemos que privarlo a los demás? ¿Por qué no podemos compartirlo con los demás? No, tenemos que decirles a las personas, eso es así, explicarles. De hecho, ese es el propósito de estos videos que yo hago aquí en este canal de YouTube, para que ustedes puedan aprender acerca de la Biblia. Porque si yo tengo un conocimiento, tengo que compartirlo con los demás. Es mi obligación, mi responsabilidad. Yo no puedo guardarme las cosas solamente para mí. Entonces, debemos enseñarle a los demás. De la misma forma, si usted está aprendiendo algo con estos videos, podría explicarle eso mismo a otras personas. O si no es muy bueno para explicar las cosas, bueno, comparte el video entonces. Comparte el video con otra persona para que esa persona pueda aprender. ¿Ve? Entonces no es solamente que uno tenga que explicar. Si uno tiene los medios, uno puede ayudar a otra persona a entender las cosas sin uno mismo tener que explicar. Porque aquí estás viendo este video y entonces muy fácilmente se puede compartir y ya está. Ya compartí un poco de conocimiento sin la necesidad de tener que explicar. Pero si tenemos algún conocimiento propio que no lo hemos visto en ningún video, sino que hemos estudiado la Biblia y nos hemos dado cuenta de eso, entonces expliquémosle a otra persona, enseñémosle a otra persona, para que otras personas puedan tener ese conocimiento también. Si Dios nos da algo, es para compartirlo. Es a beneficio de la iglesia, no es para nosotros mismos. Y Dios nos ha dado conocimiento y nos ha dado acceso al conocimiento. Si queremos tener conocimiento acerca de Dios, es muy fácil. Aquí está todo el conocimiento que necesitamos acerca de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que no leen mucho la palabra de Dios. Y eso es un error, porque debemos leer todos los días. Si leemos todos los días, vamos a adquirir bastante conocimiento. Y no solo leer, sino escudriñar, estudiar. Es muy importante que estudiemos la Biblia para aprender acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces debemos ayudar a que los demás aprendan. Y entonces, si queremos ser buenos líderes cristianos, debemos ser humildes, debemos guiar a otros hacia el camino de la salvación y debemos enseñar lo que sabemos a otras personas. Es muy importante que apliquemos estos tres aspectos en nuestras vidas para que podamos ser buenos líderes cristianos. Porque, en mi opinión, todo cristiano debería ser un líder. Porque tenemos que alumbrar, somos luz y tenemos que alumbrar en un mundo de tantas tinieblas. Que Dios te bendiga. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Si así fue, te invito a que compartas este video con tus amigos por las redes sociales y por cualquier otra parte donde lo puedas compartir. Si deseas contactarme,
ya sea para hacer alguna pregunta acerca de este o cualquier otro video, o si quieres sugerir algún tema, quizás que hay algún tema que quieras aprender un poco más, o para cualquier otro motivo, puedes escribirme a mi correo electrónico que es pdgutierrezc88@gmail.com, o por mi Facebook que es www.facebook.com/pdgutierrezc1988. También te invito a que visites mi página web, que también se llama Camino Verdad de Vida, que sería en jn14-6.weebly.com. Que Dios te continúe bendiciendo y que pases un buen día, tarde o noche.